a tratar hoy. ¿Qué son las instituciones? Y la problemática que está detrás de una expresión así, que tenía sentido, pero que se levantó en contra diciendo la ley hay que respetarla. Entonces, en estos días hemos vivido de nuevo la celebración del grito. Y yo vuelvo a insistir, lo cual supone toda una teoría política. Hidalgo respetó las instituciones coloniales de la Nueva España. Si la hubiera respetado, hubiera dicho: el rey es nuestro rey, el virrey es nuestro virrey, las leyes de India rigen y seguimos como estamos. Pero Hidalgo dijo: esas instituciones no funcionan y vamos a revertirlas. Por lo tanto, dijo de alguna manera al diablo con las instituciones cuando las instituciones son injustas. Vamos a ver en este curso cuando las instituciones se tornan injustas. Y entonces en ese momento el ciudadano y el pueblo tiene todo el derecho de levantarse contra las instituciones injustas. No tendría derecho ante instituciones justas. Entonces, este es el problema de qué son las instituciones, cómo funcionan. Y además, porque si hablamos de corrupción, las que se corrompen no es solo los individuos, son las instituciones. El otro día un alumno me dice: mira, estoy triste porque estaba sin trabajo, pero me ofrecieron no en el Distrito Federal, pero en un municipio, el ocupar un cargo. Y dice: para mí fue muy bueno, pero me asignaron una función de que cuando una persona iba a pedir un permiso, por ejemplo, para poner un negocio, hay que hacer un trámite y tiene un cierto costo. Entonces mi función era decirle: mira, usted va a hacer tal función. Miraba y decía: usted tiene que contribuir para hacer ese permiso con tantos pesos. Y entonces le daban a ese empleado el dinero y él después se lo daba a otro empleado y de pronto le salía el permiso. Pero él dice: en realidad yo no veía que fuera integrado a un recurso público, sino que se quedaba en el bolsillo del equipo y de la autoridad correspondiente. Lo echaron porque él dijo: no puedo aceptar, porque yo estoy por la ética, y lo echaron. Y la autoridad era de Morena. Y entonces yo dije: bueno, tómate en serio el tema, justifícalo, preséntalo ante la Comisión de Honestidad y Justicia, y si no responde, anda ante un juez y delátalo para que también lo saquen. No podemos volver con las mismas cosas, ¿ven? O es decir, no estamos inmunizados de volver a cometer los mismos errores, pero ahora tenemos nosotros, el ciudadano, que perseguirlos, y eso es poner las cosas en orden, ¿ven? Entonces, esta institución se corrompió de nuevo, estamos en la misma, no puede ser, y entonces tenemos que ser muy estrictos. Pero para eso entonces pensemos un poco qué son las instituciones, porque esto es un tema teórico muy importante. Hay algunos que piensan que toda institución es dominación.
¿Por qué? Porque una institución es, por ejemplo, decir hay que votar para elegir los representantes. Pero algunos pueden decir, a mí no me interesa votar, ¿por qué me va usted a obligar a hacerlo? Y sienten como una obligación el tener que ir a votar. Más, el votar una autoridad no debería ser libre, debería ser obligatoria, porque es el primer deber de un ciudadano. Hay países en América Latina, Brasil, Argentina y otros, que le ponen un sellito y el que no ha votado no puede hacer ningún trámite más en el Estado. O es decir, no puede ni pagar el predial ni nada porque no ha cumplido un deber. Entonces, el votar es cumplir una institución. ¿Por qué? Porque los representantes no se eligen entre ellos. Es el pueblo quien los elige. Y eso es una institución. Y es una institución válida. Ahora hay gente, y vamos a nombrarlos un poquito, como por ejemplo Bakunin, es un autor alemán que es un poco el fundador, aunque no él, sino otros, de los anarquistas. Entonces, hay gente de extrema izquierda que piensan que toda institución es de dominación y están en contra de todas las instituciones y más todavía del Estado. Dicen, el Estado es dominador. Y eso hasta lo pensaba Lenin en el Estado y la Revolución. Porque claro, el Estado zarista en la Rusia era también burgués y dominaba a los campesinos y a los obreros. Por lo tanto, era un Estado burgués que dominaba a las clases trabajadoras. Y en este caso, el Estado como macroinstitución, como enorme institución, dominaba. Y la izquierda en general, como siempre ha estado en la oposición en favor de la gente pobre y del pueblo, está en contra muchas veces del Estado que en nombre de la burguesía, de los españoles, por ejemplo, en la colonia, dominaba al pueblo. Y piensan que toda institución es de dominación. Y hay autores. En México hay un colega que vive en Puebla y es profesor universitario, se llama Holloway, y escribió un libro que tuvo mucha lectura en México, que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿El poder de qué? Del Estado. Tenemos que cambiar el mundo desde el ciudadano, desde el pueblo, desde los oprimidos, contra el Estado, porque el Estado es por naturaleza dominador. Eso lo piensa muchas veces la izquierda porque está luchando contra la burguesía y está luchando contra gobiernos de dominación. Nosotros también podríamos decir que el PRI era un Estado organizado sobre la corrupción y que dominaba al pueblo mexicano y por lo tanto nos levantábamos en contra del Estado. Pero ¿es el Estado por naturaleza opresor o deviene en algunas ocasiones opresor y en otras instrumento de liberación? Cuidado, es ambiguo. Las instituciones son ambiguas. Puede ser en favor de la gente o puede estar en contra de la gente. Hay que pensar las condiciones por las que deviene dominador o deviene liberador del pueblo. Si tenemos un presidente ahora y yo fuera anarquista, diría el presidente, como es presidente de un Estado, es un dominador y yo estoy en contra del presidente. Y hay posiciones semejantes. Los zapatistas, no en el fondo,
pero algunos teóricos piensan que el Estado es dominador. Bien, los conservadores dicen, no, el Estado hay que respetarlo y la ley hay que cumplirla. Era lo que pensaba Calderón. Y decía, no, hay que respetar las leyes. ¿Cómo usted va a contar los votos de nuevo? Y en nombre de la ley decía, no se van a contar los votos. El que había sufrido el fraude decía, hay que contar los votos porque ha habido un fraude. Pero entonces dijo, al diablo con las instituciones que me impiden contar los votos. Dos posiciones muy distintas. Entonces, quiero que entiendan cuál es la problemática del tema. Por una parte está la extrema izquierda, aquí, que dice, toda institución es de dominación. Y en cambio hay otros que dicen, toda institución vigente hay que respetarla. Y son los conservadores, porque los españoles querían que siguiéramos siendo colonia. Y el que se levantaba en contra, pues, ¿qué hicieron con Hidalgo? Lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque quería liberar a Nueva España y hacer México. Pero los que lo mataron pensaban que ser colonia española estaba muy bien. Entonces el conservador piensa que las instituciones conservador son buenas siempre, mientras que la extrema izquierda piensa que las instituciones siempre son de dominación. Yo digo, ni el uno ni el otro, hay que repensar qué son las instituciones. Y eso supone pensarlo en el tiempo, porque en el tiempo algo puede ser, una institución puede ser justa cuando se fetichiza, cuando se transforma en opresión del pueblo, puede ser entonces injusta. Y por lo tanto, yo podría estar en contra de la institución. Y estar en contra de la institución supone decir al diablo con las instituciones. Pero después hay que construir el nuevo sistema. Uno, el vigente. Dos, la crítica. Tres, el nuevo. Y el nuevo hay que construirlo. Es el problema de la cuarta transformación. Si es que se realiza la cuarta transformación, será porque el pueblo apoya y se juega por la transformación. Si sigue mirando como espectador la televisión de la historia y piensa que otros van a hacer la transformación y yo solamente voy a tener beneficios, no va a tener ningún beneficio porque los dominadores van a organizar las cosas para que el pueblo esté igual que antes. Y claro, la gente se acostumbró a decir, bueno, si en el barrio está sucio, que lo arregle el basurero, es un problema de ellos. Pero ahora, si el barrio está sucio, lo tengo que limpiar yo, porque si no va a seguir sucio. Y ahora tenemos que pasar a la construcción del nuevo sistema. Entonces, hay tres momentos. Uno, el sistema vigente, cuando es aceptado por todos, funciona, es hegemónico, como expliqué en la clase pasada. Segundo, dos, cuando el sistema no funciona más y es dominador, entonces se levantan los oprimidos en contra del Estado. Y es la revolución, es el cambio, es la oposición, es el grito. No solo viva México, sino muera la opresión, viva el pueblo. Dos, pero después hay que construir el nuevo sistema. Y el mismo Lenin lo nombró
porque es un político de una revolución del siglo XX, miren qué notable, y ya se los he explicado, pero vuelvo sobre el tema. En septiembre del 1917, en septiembre de 1917, dijo, el Estado zarista se ha transformado en dominador. Por lo tanto, tenemos que levantarnos en contra de ese Estado dominador. Y en octubre, un mes después de aquel 17 de 1900, hubo una revolución rusa. Se levantó San Petersburgo y tiraron abajo al zar y al gobierno. Eran destructores. Pero en noviembre, un mes después, Lenin le dice a los obreros, hemos dejado atrás el Estado zarista, ahora el Estado son ustedes y hay que crear un nuevo tipo de Estado. Ya no es el zar, ni la burguesía, ni los dominadores, ahora son ustedes los que tienen que hacerlo, y si no lo hacen, pues nadie lo va a hacer. Esa es la situación que nos encontramos hoy. Hoy estamos en la tercera. Miren, ya no es asunto de seguir criticando lo que hubo, no es asunto de desarmar lo que hubo, es asunto de armar lo nuevo. Y para eso se necesita inteligencia, creatividad, responsabilidad, organización. Y si el pueblo no lo hace, no lo va a recibir gratuitamente. Va a volver a recibir un sistema de opresión y no habremos avanzado nada. La cuarta transformación será la tercera etapa de la decadencia. No crean que está garantizado el triunfo. ¿Quién lo va a hacer triunfar? El pueblo, activamente. Este es el tema. Entonces, ¿qué es una institución? Primero esto, pensar un poquito. Y tenemos que pensar un poquito para que no repitamos la corrupción de los regímenes pasados. Hay que tener una teoría, una ideología política. Hay que formar a la gente. Esta pequeña escuelita la escuchan 2.000 o 3.000 personas, porque todavía no tenemos los medios para que lo escuchen 500.000 de jóvenes. Para eso tenemos fondos en Morena, pero no se gastan y se van a devolver al erario sin haberlo gastado. Son problemas internos de Morena, pero hay que ser crítico, porque si no hacemos la autocrítica, somos responsables y culpables. Porque una cosa es criticar un gobierno desde afuera para que se caiga, es la oposición, y otro criticarnos para que florezca. Entonces la autocrítica no es lo mismo que la crítica. Y yo cuando haga crítica, va a ser autocrítica para que mejore. Entonces, cuando digo que hay un presidente municipal que ya está corrompido y es de Morena, no lo digo para decir Morena no sirve. No, estoy diciendo ese señor no representa a Morena y hay que sacarlo. Y tenemos que ser activos en sacar, cuando sepamos que alguien se está corrompiendo, todos los ciudadanos. Y entonces esos corruptos van a verse observados por la gente y cuando empiecen a caer van a poner más atención. Porque mucha gente ya, aún en el padrón de los 3 millones de 1917, ya vieron que su partido estaba mal, el PRI, el PAN, y se pasaron a Morena muchos, pero se pasaron no para servir al pueblo, sino para sobrevivir ellos.
y hacerse empleados del Estado, ganar un sueldo y, si pueden, sacar más dinero por debajo, ¿no?, del escritorio o con moches. Entonces la autocrítica es fundamental. Y vamos a ver, la institución no es en sí buena, justa o mala, es indiferente, es cómo se la usa. Si la usa la institución para servir a la gente, es buena. Si uso la institución para aprovecharme del pueblo, la institución es mala. Y entonces hay que ver, ¿qué es institución? La institución la juegan por lo menos dos sujetos. Pensemos un poquito. El matrimonio es una institución. El ir a la escuela es una institución. Un partido político es una institución. La más complicada de todas las instituciones que existe es el Estado. Es complicadísimo. Tiene miles de instituciones formando parte. Pero en el fondo, vamos a la esencia última de la institución. La institución se juega al menos entre dos sujetos. El sujeto 1 y el sujeto 2. Por ejemplo, en el matrimonio. Claro que hay poligamia, hay sistemas en donde un hombre tiene muchas mujeres, entre los musulmanes, pero hay poliandría. Eso es menos conocido. Hay mujeres que tienen muchos esposos. En el África hay sistemas de poliandría. Quiere decir que hay muchos tipos de relación. Entonces, yo tengo una relación, pongamos que sea monógamo, una persona con otra, en la dirección A, y la otra persona responde con una acción B. O es decir, una institución es diversos sujetos en los que cada uno ponen una praxis, una acción. Ya expliqué la vez pasada que hay acciones hegemónicas y demás. Pero esta acción que yo pongo A presupone y supone también que la otra parte va a cumplir otra acción correlativa. O es decir, pues, si yo le pego a una persona un golpe, presupongo que me va a dar otro golpe de respuesta. Pero si yo le doy un abrazo fraterno, presupongo que el otro me va a abrazar fraternamente. Pero las instituciones entonces son, miren, lo voy a decir muy preciso, acciones funcionales de un sujeto que espera que el otro le responda también funcionalmente. Por ejemplo, yo voy a entrar a la escuela, un niño, y entra por la puerta cuando sabe, porque la primera vez ni sabe por dónde entra. Y por eso que a veces se juega la novatada. La novatada es alguien que entra y no sabe cómo funciona la institución. Y dice, ¿dónde está el aula? Dice, ahí. Y entonces va y el baño. Y todos los demás se matan de risa. O es decir, él puso una acción pensando que era el aula y había un maestro y se encontró que estaba en el baño. O es decir, lo que aconteció no lo había previsto y quedó desconcertado y todos los demás se rieron. Las novatadas presuponen reírse del que no cumple la función dentro de un sistema de funciones. Ahora, si yo sé que la puerta está acá, yo entro. Y si soy alumno de hace tiempo, entro sin problemas. Pero si soy la primera vez, pregunto,
¿Cómo se entra? Si hay que presentar un carné o simplemente se entra, porque puedo contravenir el reglamento de la escuela. Y entonces yo tengo que poner un acto que conoce las reglas del todo funcional, sabiendo que los demás van a cumplir su parte. Entonces, hay quizás en la puerta de la escuela un señor vigilando los que entran. Y entonces yo digo, bueno, este es el cuidador. Y como es el cuidador, no hay problema. Pero si no sé qué es el cuidador, digo, no va a ser que sea un bandido que me va a asaltar. La institución supone acciones de una parte que presuponen la función del otro, que se cumple, y entonces esto es una totalidad funcional que hace que podamos rápidamente cumplir funciones sabiendo que los otros están también cumpliendo las propias. Uno va en auto y dice, la dirección de la calle es tal, y uno no tiene problema, toma la dirección de la calle. Pero si uno toma la dirección contraria, ¡pah!, se produce un choque. Porque yo hice algo que no estaba regulado por la institución del tránsito. Entonces, la institución supone un sujeto que funciona según un cierto orden y que presupone que todos los demás cumplen también sus funciones y el todo marcha armónicamente. Si la gente no cumple con sus deberes, empieza a funcionar mal el sistema. Porque si yo digo, todos van a ir en la dirección debida de la calle, no hay choques. Pero si alguno no quiere cumplir, va a chocar. Y ese choque va a impedir que la institución funcione. Entonces, institución supone un sujeto funcional en relación con otros sujetos funcionales que hacen un todo de estructural, de una estructura de muchas funciones. Ustedes llegaron aquí esperando que iba a haber una clase, y yo vine aquí preparado para dar una clase. Pero si en vez de dar una clase, yo pensaba hoy, pues, charlar con alguno y no dar mi clase, entonces no cumplo la función docente, y los que pensaban escuchar la clase dicen que qué raro, no hubo clase, porque no cumplimos la función. La función, entonces, son muchísimas instituciones, pero algunas más determinantes que otras. Y por eso entonces que exigen de todas maneras una cierta disciplina. Disciplina. Y debo distinguir entre disciplina, que no es lo mismo que dominación. Disciplina significa que si tengo que ir al trabajo a las 8 de la mañana, me tengo que levantar una hora antes para poder llegar si es que vivo cerca, o si vivo lejos, mucho más. Pero si soy indisciplinado, me levanto a las 8 menos cuarto y ya llegó tarde del trabajo y ya pierdo el trabajo. Exige una cierta dominio sobre su propia praxis para cumplir las funciones. Pero esa disciplina no debe confundirse con dominación, porque dominación es cuando se me obliga a hacer algo contra mis deberes y contra mis propios intereses. No es lo mismo que la disciplina. El disciplinado cumple las funciones mucho mejor que el indisciplinado, y eso es una cuestión de exigencia subjetiva. Entonces, a veces la extrema izquierda, aquí, piensa que la disciplina es dominación. ¿Por qué me va a usted obligar a estar a las 8 de la mañana? Yo llego cuando quiero.
Bueno, usted llega cuando quiero, pero si llega una hora tarde, todos los demás han estado perdiendo el tiempo porque esperaban que usted funcionara dentro del todo y como usted era el responsable de prender la luz, estuvieron una hora perdiendo tiempo porque nadie prendió la luz. Y entonces, por indisciplinado, se pierde tiempo de vida. La disciplina es necesaria para que la comunidad en conjunto afirme la vida, mejore la vida y sea feliz. No es dominación necesariamente, pero puede serlo. Entonces, el anarquista a veces, y miren, hay un autor, bueno, ni vale la pena que se los nombre, pero se llama Freud. Es un gran psicólogo, si ustedes quieren, inventor del psicoanálisis. Entonces, él habla sobre la cultura y dice, en el fondo la cultura es un sistema de dominación. Me obliga a hacer ciertas cosas y son contra el apetito, el gusto que yo tendría de poder hacer lo que quiero y no lo que me obliga el sistema o la institución. Entonces Freud tiene una visión muy negativa de la cultura como disciplina. Y yo necesito distinguir entre un pueblo disciplinado, no es un pueblo dominado, porque hace cada uno lo que debe y de pronto todos viven mucho mejor. Hay pueblos muy disciplinados en la tierra, que yo siempre pongo ejemplo, pero porque las condiciones naturales hicieron que fuera muy difícil vivir, como la gente que vive en Canadá o en el norte de Suecia y Noruega, y tenían unos inviernos terribles de fríos y de noche. Entonces, cuando llegaba la época del verano, tenían que acumular alimentos para cuando viniera el invierno, que era muy duro. Entonces, cuando llegaba la luz y el calor, lo aprovechaban disciplinada y solidariamente. Y claro, después tenían cómo comer en el invierno. Hay pueblos que no tienen tantas exigencias naturales porque ni tienen demasiado calor ni demasiado frío y entonces viven más o menos, pero al fin no son disciplinados y no logran desarrollar todas sus capacidades. Bueno, lo que quiero indicar que una cosa es la disciplina y otra cosa es la dominación. Para cumplir las instituciones necesitamos gente disciplinada y eso se logra en la educación de un pueblo. Y entonces podemos decir que las instituciones son un medio de afirmación de la vida. Y bien, hay una filosofía política y una filosofía teórica que plantea también estos temas, y eso ya es ciencia política. Hay un autor que se llama Hobbes, que es un inglés allá por el 1630. Entonces, Hobbes pensó que el ser humano era un individuo sujeto, y que enfrentaba a otro individuo, uno y dos. Pero pensó que la relación de un ser humano con otro era de confrontación, de lucha, de agresividad. Era una competencia por la vida. Entonces, uno podía matar al otro. Y esto le llamó él estado natural. Y sobre esa visión egoísta, individual del ser humano, se construye la política liberal y el tan nombrado neoliberalismo. El neoliberalismo piensa que los individuos luchan en el mercado uno
contra otro y a muerte. Y entonces, para no matarse, dice Hobbes, vamos a escribirlo, aunque sea para tenerlo ahí como Hobbes, con W. Hacen un trato, un contrato. Y entonces dicen, vamos a hacer un contrato para no agredirnos. Pero entonces, el punto de partida son individuos aislados que construyen la sociedad política como un contrato a partir de la competencia de un individuo con otro. Y entonces tiene una visión de la política como agresión, pero al mismo tiempo como negociación de individuos opuestos. ¿Es esto real? No. ¿Por qué? Porque nunca hay un individuo originario que luche con otro individuo. Siempre hay comunidades detrás. Siempre hay comunidad. Y esto lo saben muy bien nuestros pueblos originarios. Los indígenas, ellos dicen, lo primero es la comunidad, después vienen los individuos. Y nosotros, en cambio, en la modernidad liberal y capitalista, pensamos que cada individuo es autónomo, es libre y es egoísta además. Porque para todos estos autores, Hobbes, Hume, no los voy a nombrar, además es egoísta, porque cada uno lucha para su propia realización. Y por eso luchan entre ellos. Pero hay que ponerse de acuerdo para no matarse. Y por eso entonces surge el contrato, y el contrato serían las instituciones. Las instituciones surgirían no como un derecho natural, que sería el estado de naturaleza. La política moderna y neoliberal piensa que el estado natural del ser humano es la lucha de uno contra otro. Y lo que pasa es que esto es absolutamente falso. Si una especie lucha entre sus participantes, desaparece. Y peor todavía, porque el Hobbes nombra de que el ser humano es para el ser humano como un lobo. Homo homini lupus, en latín. Era un clásico en latín. Pero si ustedes ven el Animal Channel, los lobos, como los perros, cuando tienen una cría, lo lamen, lo quieren. ¿Cuándo ha visto ustedes a un lobo que se come un lobo? Comerá un conejo y a otro, pero no se comen entre ellos. Quiere decir que si el ser humano es lobo para el ser humano, tendría que estarlo cuidando como la loba a los cachorros. No, el ser humano llega a ser un ser humano injusto con otro ser humano. Y eso no lo puede ser nunca un lobo. Un lobo es siempre completamente cordial, porque es un mamífero, con los otros lobos. Entonces, es falso que seamos como lobos. Tendríamos que ser como los lobos, una comunidad en que nos amamos. Y eso es lo natural, y es lo que afirman los indígenas, y es lo que debe afirmar una teoría política adecuada para la cuarta transformación. No puede ser liberal ni neoliberal, que parte de individuos. No existen individuos, existen siempre comunidades. Y yo, para hacerlo más claro, digo, todos tenemos un ombligo.
Ah, ¿quién no tiene ombligo? Ninguno. Y el ombligo me demuestra que yo nací en una comunidad, porque nací en una mujer que a su vez tuvo que tener un esposo y hubo una familia que era una comunidad, que además había comunidad de familias, siempre, desde el original, desde hace 4 millones de años, el Homo habilis era siempre comunitario, porque los primates, los orangután y los monos, que son nuestros antecesores, son todos comunitarios. Entonces, ¿de dónde surge que seamos individuos? Que en el estado de naturaleza, la naturaleza humana es comunitaria. Con esto yo destruyo la teoría neoliberal, aunque usted no crean. Hay que formar a la gente, porque el neoliberal piensa que el punto de partida es el mercado, donde los individuos intercambian y compiten. Y entonces, si yo produzco mesas y el otro produce mesas, vende la mejor mesa el que vende la mesa más barata. Y el que produjo la mesa más cara ya no la puede vender y se fundió. Es una lucha. Entonces piensan al ser humano desde el mercado capitalista y no como somos, comunitarios. Los pueblos originarios, los mayas, los zapotecos, los aztecas, nos dan ejemplo de lo que es el ser humano. Primero, la comunidad. Y eso es un problema teórico. Y la comunidad tiene siempre instituciones. Por ejemplo, la relación varón-mujer, desde el Homo sapiens original, fueron en principio monógamos. Y entonces había una institución que regulaba la relación de generación del nuevo ser en el matrimonio. No era una competencia entre el varón y la mujer, sino una comunidad. Y entonces ya había instituciones comunitarias, no como fruto, cuidado, de como luchamos a muerte, tenemos que crear un contrato para poder vivir en conjunto. Es decir, el contrato es fruto de una negociación desde la lucha. Pero es al revés. La comunidad tiene instituciones desde siempre. Tiene matrimonio, tiene el tabú, por ejemplo, ¿por qué el padre no se acuesta con la hija? Eso es un antiquísimo millón de años desde el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque en la sociedad primitiva se tenía también que compartir la hija. Y para compartir la hija a otra comunidad, no tenía que el padre acceder a ella. Y por lo tanto, no tenía relación con la hija. Eso es una institución. Y esa institución que está en contra de esta relación incestuosa es tan antiguo como el ser humano. Quiere decir que no es que las instituciones nacen como negociación para que individuos abstractos no se maten, sino que como el punto de partida son la comunidad, y la comunidad siempre tuvo instituciones, la acción humana desde su origen es comunitaria e institucional. No sé si se entiende. Yo nací en un matrimonio de mi padre y mi madre, monógamo, pongamos, y eso lo tengo como hábito, como uso y costumbre detrás de mí. No es una negociación que se hace después. Entonces las instituciones son a priori, son anterior al origen de todas.
Y esas son medios para afirmación de la vida. Y entonces un anarquista dice, como Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. El poder, ¿cómo se define? Lo definen como uno domina al otro y el otro es obediente. Lo decía Max Weber, un autor. El poder es una dominación legítima ante obedientes. Esa fue la segunda clase. Yo dije, no, el poder no es dominación legítima ante obedientes, es justo lo contrario. El poder es el servicio que el representante del pueblo ejerce, y es el pueblo la sede del poder y no el representante. Por eso que no se toma el poder lo ejerce el pueblo, se puede debilitar haciendo que el pueblo no ejerza el poder, o se puede fortalecer cuando el pueblo toma conciencia que es la sede del poder. Entonces, el poder no se puede tomar. Lo que se pueden tomar son las instituciones. Los franceses tomaron la Bastilla, que era una prisión. Pero eso no es el poder reside en el pueblo. Entonces, cuando alguien dice cambiar el mundo sin tomar el poder, es absurdo. No se puede cambiar el mundo sin las instituciones. Pero las instituciones de liberación, no de dominación. Y ahí viene la ética. La ética es la que convierte la institución en una institución que afirma la vida del pueblo y no que domina al pueblo hasta ejercer sobre él la muerte. La visión que tiene un autor como Foucault, un francés, que se llama biopolítica, que es una política de la vida, en realidad no es biopolítica, es una política de la muerte, una necropolítica, pero en fin, es otro tema. Entonces, tenemos que entender que las instituciones son necesarias, no hay que tenerle miedo, pero hay que purificarlas cuando se corrompen. Y eso es de lo que se trata justamente en este momento en México. El anarquista va a estar en que hay que eliminar las instituciones. El conservador es que no hay que tocarlas porque son sagradas. Y en cambio la posición ideológica de Morena debería ser, sí, hay que tocar las instituciones cuando son de dominación y hay que mandarla al diablo. Y eso está bien dicho. Y todos, la derecha y los partidos contrarios, se rieron. Dijeron, qué bárbaro, ¿cómo dicen las instituciones? Son al diablo. Si no tenemos instituciones, el caos. No. Negamos las instituciones cuando éstas se hacen de dominación. Pero tenemos que construir las nuevas instituciones. Y ahí entonces nos oponemos también a los conservadores, porque los conservadores dicen hay que respetar las leyes como son. Y hay que decir, no, las instituciones como son de dominación. Hay que hacer nuevas instituciones, hay que reformar las instituciones. Y entonces ahora tengo un esquema que está en el fondo del librito, pero que deseo que se capte bien el sentido del asunto. Voy a hacer como una recapitulación de lo que he dicho desde el comienzo. El poder reside en el pueblo. El pueblo. Claro, esto lo vamos a tratar
el próximo semestre qué es pueblo y cómo funciona. Porque se habla de que hay clases y lucha de clases, pero lo que pasa es que las clases son parte del pueblo. Y el pueblo es una categoría política mucho más que la clase. Y entonces vamos a hablar lo que es el pueblo. Y dije yo que este pueblo es la sede del poder. A eso le llamo potencia. Esa palabra me agradaría que la recuerden como una palabra técnica, no como un significado cotidiano. Potencia es la fuerza, como cuando hablo 50 caballos de fuerza tiene un motor. Fuerza. La fuerza que tiene un pueblo porque quiere vivir. Y el que se niega a que pueda vivir plenamente, el pueblo ofrece resistencia y destruye eso. Y el poder es fuerza, y fuerza que se ejerce, pero colectivamente un pueblo, no individuos, ni siquiera un líder, sino el pueblo como comunidad. La sede del poder es el pueblo. La sede significa el lugar donde reside. Ese está en la Constitución. Y no es verdad porque esté en la Constitución. Es verdad y es bueno que esté en la Constitución. Pero si no estuviera, habría que ponerlo. O es decir, yo no voy a decir, es constitucional, entonces es bueno. No, la Constitución puede ser mala y hay que reformarla. Y el pueblo lo reforma. No es la Constitución. Se dice, la Suprema Corte de Justicia debe decidir si esto es constitucional. Ese no es el último juicio. El último juicio sería, la Suprema Corte de Justicia debe resolver si esto está en favor del bien del pueblo. Y si no está en bien del pueblo, hay que cambiar la Constitución. Porque la Constitución es un poder constitucional del pueblo. Si el pueblo mexicano creyera que es la sede del poder, tenemos todo solucionado. No habría necesidad de más. Porque no dejaría que nadie le pise la cabeza ni lo humille. Lo que pasa es que nuestro pueblo no cree que es la sede. Y nadie se lo ha enseñado. Menos la Facultad de Derecho, que cree que el Estado es el soberano. El único soberano es el pueblo. El Estado es una delegación del poder del pueblo. Cuidado, empecemos a usar bien las palabras. Si esto lo enseñamos a cientos de miles de jóvenes y de participantes de un partido, ahora sí tenemos una cuarta transformación. Cuando una persona del pueblo pueda decirle a un político, aunque sea presidente, usted está en mi nombre, yo soy la sede de su poder. Es como alguien que va a la aduana y ahora le miran todo cuando sube al avión. Entonces le dice, no puede llevar tal y cual cosa. Entonces, una vez, uno de esta gente que yo tenía un corta uña y me lo sacó, porque ¿qué podía hacer con un corta uña chiquitito? Pero dice, no se puede. Y entonces yo le dije, bueno, cumpla con la orden, porque así yo me obedezco a mí mismo cuando usted me saca el corta uñas. Me miró raro. ¿Cómo que usted se obedece a sí mismo? Sí, yo lo puse a usted para que no haya atentados. Y cuando usted me saca algo que podría ser un atentado, yo tengo que estar de acuerdo porque usted cumple lo que yo decidí antes y por lo tanto, cuando usted me saca el corta uña, yo me obedezco a mí mismo. Me miró, dirá, ¿quién será este señor? Bueno, pero si la gente pensara así, entonces no le diría a un policía, no haga eso. No, hágalo bien, porque lo he puesto para eso.
usted fue en dirección contraria y tiene que pagar tanto. Y entonces hay dos posibilidades. Arreglémonos, y eso es el ciudadano corrupto que corrompe la institución, o cóbremela, me obedezco a sí mismo cuando tengo que pagarle, porque lo puse para que no se contravenga el orden de la calle, porque si lo hacemos después nos chocamos, y cuando se choca es peor que pagar una deuda. Y además no quiero que usted se corrompe, así que lo siento, pero tengo que pagar la multa. El pueblo es la sede del poder, no la institución. Pero la institución le vamos a llamar potestas, que es lo mismo que potencia y en latín. Estas son las instituciones. La política tiene que ver con los sujetos políticos dentro de instituciones. Y todas las funciones que cumplimos, desde ciudadano hasta policía, barrendero, presidente, diputado, son instituciones que hemos creado para, vamos a ver después qué, para firmar la vida de la comunidad. No para respetar la ley por la ley, sino que la ley que respeto afirma la vida y la vida feliz de un pueblo. Ya vamos a hablar de esos temas después. Entonces, la potestad es la, voy a usar una palabra difícil, objetivación del poder subjetivo. El pueblo tiene como sujeto poder, pero no lo puede ejercer directamente. Reunimos una asamblea de barrio, democracia directa, que habría que hacer, y nos miramos toda la cara. Ahí está la comunidad, sede del poder. Pero le voy a llamar el poder todavía en sí. En sí. Como la semilla es el árbol en sí, pero todavía no lo he plantado. Y entonces la semillita, yo no sé cómo va a evolucionar y qué fruto me va a dar, porque está en potencia, como fuerza y como posibilidad. Pero para devenir real, tiene que crear las instituciones, tiene que objetivar, hacerla objeto. Entonces, la objetivación del poder en sí es el poder para sí. Es el poder que ahora tiene conciencia de empezar a ejercerse. Y por ejemplo, se mira la asamblea, 200 personas en el barrio, y están ahí. Y son ya pueblo, sede del poder. Pero no son real todavía porque no han creado ninguna institución. Entonces, uno o una levanta la mano, dice, pido la palabra. ¡Chum! La primera institución. ¿Qué significa pedir la mano? Pido la palabra significa que pido hablar y que los otros me escuchen en silencio. No que todos empiecen a hablar y entonces no escuchamos nada. Es una institución, porque yo pongo un pedido, quiero hablar, y todos los demás reaccionan. Le vamos a conceder la palabra, pero además vamos a guardar silencio y vamos a escuchar lo que dice. Y ahí ya tenemos una institución, hacha, muy chiquita, pero si la van sumando son miles de instituciones. Porque andar por la calle en una elección es una institución, pagar el predial es una institución, ir a la escuela, y tenemos miles y miles de instituciones. La institución es una objetivación, significa el poder deviene real. Si no hay instituciones,
el poder es potencial, pero no se manifiesta. Si la semilla no la planto y la humedezco y empieza a germinar y salir algo, ni sé lo que va a dar, y además es una semilla, pero no es un árbol ni es un manzano. Eso hay que ver qué va a producir, porque en principio si no sé de qué es esa semilla, no sé cómo va a evolucionar. Puede que sea de tomates o de plátanos, es la semilla en sí. Pero la institución la hace que sea de plátano o tomate. ¿Y quién ejerce ahora el poder en la institución? El elegido por el pueblo, que es el representante. Y la palabra representación es muy interesante. Presenta presenta de nuevo, presenta al ausente. ¿Quién es el ausente? El que lo eligió. Quiere decir que él no opera en nombre propio, sino en nombre del que lo eligió. Entonces no es la sede del poder, es un ejercicio delegado del poder del pueblo. Entonces uno le puede decir al presidente, usted es presidente y es una gran persona y es un ejemplo, pero no se crea que usted es el poder. Usted está en nuestro nombre. Y por eso que él repitió la palabra de nuestro curso. Dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Eso viene de Chiapas. Los que mandan obedeciendo, los zapatistas. Y eso también lo dijo Evo Morales en Bolivia, y es una invención latinoamericana. Y por último, chapaneca. Teoría política mundial. Yo conozco las teorías políticas de la China, la India, el mundo musulmán. He estado 60 años trabajando. Esto es nuevo y es nuestro. Poder obediencial. Quiere decir que el representante tiene el ejercicio del poder como servicio. Y esto les podría hacer un curso de 40 clases sobre solamente qué significa servicio. Lo voy a escribir en griego para hacer propaganda. Se dice diácono. Diácono. Diácono es el servidor. Y de ahí puedo hacer toda una filosofía y una teoría del servicio. Eso se dice en otra lengua, el hebreo, se dice da. Han visto que escribo de derecho al revés, porque el hebreo se escribe al revés. Y estas son letras hebreas. Entonces, servicio significa alguien que es servidor del otro. Es un servidor. O es decir, es alguien como la empleada doméstica. Está al servicio del que le paga un salario, debería ser adecuado y honesto y bien remunerado. Pero es un servicio. Como el maestro cumple el servicio de comunicarle al discípulo los saberes de su época para que pueda arrancar su vida haciéndose cargo de la ciencia de la humanidad y otros tipos de servicio. Ser político es un servidor. Ahora, ustedes no se imaginan, eso tiene mucha historia. Hay un texto semita que dice el servidor de Yahvé, que asume todos los dolores del pueblo y que redime el pueblo. Y es un servidor. El fundador del cristianismo
se define como un servidor. Y por eso hay un texto que dice, los grandes de la tierra dominan, pero yo les digo a ustedes, tienen que servir. Y ahí tienen dos definiciones de política, como dominación y como servicio. Y servicio es el presidente municipal que cuando se sienta, y vuelvo a repetir el ejemplo que siempre doy, en la mesa del municipio, uno dice, yo soy la autoridad, y entonces domina a la gente y le cobra para su bolsillo los derechos que tendría que ser para el Estado, porque él es la finalidad. En ese caso, eso es la corrupción. O es decir, el representante de la institución se sirve a sí mismo, se sirve de los bienes del pueblo para él usufructuarlo y no para servir al pueblo. Esta dirección es servicio al pueblo. Esto es egoísmo y corrupción. Yo soy el sede del poder. Entonces el presidente municipal pone a sus colaboradores, que son coladrones, y cobra para su bolsillo y no del Estado. Y eso es lo que hemos sufrido en México. El poder se ha retornado a sí mismo. La sede del poder es la institución. Miren lo que vale la institución. Y ahí la institución es perversa y hay que liquidar esa institución. Al diablo con esas instituciones. Pero servir al pueblo, eso es lo magnífico de las instituciones, porque permite a esa sociedad crecer. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que significa la política. Tenemos que enseñarle a la nueva generación, a los jóvenes, que la política no es lo que hacía el PRI, pero no por ser PRI, sino por ser un hábito en nuestro país que viene desde Cortés. No es de ahora, tiene 5 siglos. ¿Por qué? Porque llegó el español, dominó a los indígenas en un genocidio. Y muchos indígenas colaboraron con los españoles. Y Guamán Poma, que era de familia inca en Perú, dice, algunos indígenas colaboraron con los españoles para explotar a los indios. Y también entre nosotros. Pero además, los blancos, claro, ellos se creían ya pues humanos plenamente y explotaban a los indígenas y se acostaban con las mujeres indias, y las mujeres indias son las madres de los mestizos que también son dominados por los blancos. Entonces, cuando uno va a las haciendas, ahí una familia blanca española dominaba todo un pueblo de indígenas que trabajaba en la encomienda o en la hacienda gratis para el blanquito español. Y el español era el que ejercía el poder. Y los demás, pues, respetaban al español. Y además el señor feudal o el señor de la hacienda se acostaba con las indias, pues, así como quien no hace nada. Y de ahí viene la casa chica y 1000 cosas que son costumbres después. Entonces, esto tiene 5 siglos, no viene del PRI. Tenemos que destruir una larga tradición. El pueblo indígena originario es la sede del poder y es el pueblo mexicano. Si nos convencemos de eso, ya nadie nos puede atropellar. Mire, el Irak, ustedes saben que ha habido una guerra, que los Estados Unidos ocupó Irak, que ha matado más de 1 millón de personas, pero no lo ha podido dominar. Y eso que no hay selvas para ocultarse, sino hay desiertos donde todo el mundo se ve, pero no lo han podido. Y a tal punto, piensen que se ponen en su cuerpo bombas y se inmolan. Uno dice, qué terrible, son suicidas y es un pecado. No, ellos dan su vida por la vida del pueblo.
Los norteamericanos han sido vencidos por los iraquíes. Se tienen que ir y no han podido dominar ese pueblo. Y yo pregunto, ¿seríamos nosotros capaces de soportar una ocupación de 100.000 soldados norteamericanos con su aviación años y años hasta que tuvieran que volverse al norte? Yo creo que no. Nos falta poder. Nuestro pueblo no cree que es la sede del poder. Los iraquíes sí creen, tienen poder. Tienen el poder del pueblo. Entonces, tenemos que hacer un llamado al patriotismo para afirmar el país contra el imperialismo norteamericano, porque antes sufrimos el inglés y el francés con Maximiliano, y antes el español con Cortés y demás. Hemos sido siempre colonia y lo seguimos siendo. Y si no, miren, tenemos que pedirle permiso a este señor que cada día se le ocurre algo distinto, que se llama Trump, y hay que tener cuidado porque es como el gato, que el ratoncito tiene que tener cuidado, porque si comete un error el ratoncito, ¡pum!, el gato lo mata. Pero si el gato comete un error, se rompe una uña y sigue tan tranquilo. Entonces hay que ser más inteligente que el gato para poder liberarse. En esa situación nos encontramos. Y entonces algunos querrían que fuéramos autónomos y le dijéramos a Trump que es un cobarde y que no le podemos decir, es demasiado poderoso. Tenemos que ingeniarnos para permanecer en vida en una situación difícil. Entonces, la corrupción es la corrupción de la subjetividad de un individuo que se coloca como sede del poder y cuyo proyecto, por estar en la modernidad y en el capitalismo, es estar en la riqueza. En la sociedad que vivimos, capitalista, el que triunfa es el rico, el que compra lo que quiere. Y el pobre apenas si puede comer. Bueno, tenemos que cambiar hasta la modernidad. Tenemos que cambiar el ideal de ser humano. Y eso es la ética. Ya hablaré lentamente. No es solamente estructuras objetivas, es estructuras subjetivas que se dan en la educación primaria, secundaria, universitaria, que se dan en la casa con el padre y la madre y que hay que enseñar. ¿Dónde enseñamos ética? Un cursito perdido y, como digo yo, aburrido en la prepa. En la primaria no hay nada y en la universidad menos. Entonces, y además estudiamos una ética formalista de los valores que no entusiasma a nadie y menos a un joven. Entonces, cuando decimos tenemos que volver a meter la ética en la política, ya veremos qué es la ética, cuáles son sus principios y cómo una política sin ética no funciona, pero no es valores, no, son cosas mucho más importantes y concretas. He explicado entonces esta cuestión fundamental que va a ser para todo el curso. La potencia es el poder cuya sede es el pueblo. Y la potestad son todas las estructuras institucionales, de la cual la más compleja es el Estado. Pero el Estado mismo no es soberano. El soberano es el pueblo. Y entonces hay que tener claro esto, porque, por ejemplo, y ya lo he dado el ejemplo, pero vuelvo a darlo porque es el momento para entenderlo. Una comunidad, muchas indígenas, que tienen tradiciones anteriores a la conquista,
por lo tanto son más antiguas que el Estado mexicano. Nuestros indígenas son más antiguos que el Estado mexicano. Muchos años antes, 7,000 años antes, aquí en el Valle de México había agricultores. Y de esos agricultores, pues eran los indígenas que Cortés conquistó y produjo un genocidio. Esa comunidad, cuando se siente desprotegida, porque nadie lo auxilia, ni el ejército, ni la policía, porque también la policía, ayer mismo había un programa de televisión con la Aristegui, y alguien dijo, y dijo muy bien, la policía no solo hay que formarla más y darle más principios éticos, sino hay que darle 4 veces más de salario, porque con el que tiene, por supuesto, se tiene que vender al mejor postor y la droga los compra baratos. Hacemos la guardia, muy bien, pero tiene que pagarle bien, porque si no ese se va a corromper mañana, porque si me pagan un salario mínimo o 2, pues no me realizo con eso. Entonces necesita más costo aquello. Entonces las comunidades que nadie las protege, de pronto eligen protegerse a sí mismos. Y debo decir que yo me animaría a formular que la protección de nuestro pueblo debe ser puesta en la mano del pueblo. No necesariamente armado. Puede ser por organización de observar la vida y entonces comunicar cuando algo acontece a la policía, al ejército, la marina o las guardias, porque ellos saben el tejido cotidiano de la vida de los barrios, de los pequeños poblados y de la base. Entonces, en vez de meter preso a un policía comunal, cuando es realmente comunal, o es decir, que lo ha elegido el pueblo y no es una policía de la droga o de los hacendados o de la criminalidad, hay que discernir. Cuando hay una policía organizada por el pueblo, esa policía es soberana. Porque el argumento es que es una fuerza que el ejército y la marina, y ahora la guardia, que son los instrumentos soberanos de la seguridad, deben cumplir. Y entonces deben desarmar a las policías comunales. A mí me gustaría discutir este tema, porque la policía comunal elegida por el pueblo, no por los criminales, ni los hacendados, ni la droga, es una manera de que el pueblo tiene de defenderse. Y si hiciéramos en todo el país eso, se acaba el tema. En cada barrio nuestro tendría que haber 10 personas que 2 horas cada uno, grupos, caminen por el barrio y se enteren cómo funciona el barrio a la noche. Le tocaría a una persona una vez por mes 2 horitas, poco tiempo. Y nosotros vigilaríamos el barrio y veríamos quién vende droga y quién hace lo que hace. Y eso sería depositar la defensa del pueblo en manos del pueblo. Y eso es la soberanía popular. Y no se lo pueden meter preso a esa policía en nombre de la soberanía del Estado. Porque el Estado, si tiene soberanía, es delegada del pueblo. Y eso supone un debate teórico para entonces que Morena tenga otra visión que lo que tiene la Facultad de Derecho. Porque en la Facultad de Derecho se dice frecuentemente que el Estado es el soberano. Pero se olvida que el Estado es una institución del pueblo, la potestas, y son representantes que justamente presentan
o es decir, representan el poder del pueblo, y este es el soberano, y si nadie me defiende, hago una policía que me defienda, elegida por nosotros. Eso no está en contra de la Constitución, al contrario. Es el artículo 39 que dice la soberanía es del pueblo y no de las instituciones. Vean ustedes la importancia que tiene este tema. Toda la política va ahora a construirse desde ahora en adelante sobre las instituciones. La democracia es una institución y también pues los fines del Estado y en fin ya iremos viendo poco a poco.